Querido padre, gracias por recibirnos aquí en Santa Marta. Fue una emoción enorme como católico, como creyente, pero más que nada como profesional, porque no todos los días se nos da la posibilidad de estar frente a una personalidad mundial como usted hoy, reconocida por todos y por todas en el mundo. Así que muchas gracias. Gracias por la visita, por la entrevista. Gracias por tu humildad, el modo como lo pediste. Golpeando la puerta, con mucha humildad, me gustaría, no taconeando. Gracias, me hizo bien, bueno, me edificó. Gracias, me alegra mucho y me emociona lo que dice. La última imagen que tenemos de usted, que tengo yo, que uno no le entra en la cabeza un poco a uno, porque dice, ahí realmente obró el Espíritu Santo. Usted había pedido ya el retiro, ¿no? Sí, y quedamos en que a la vuelta del conclave, con el nuncio, íbamos ya a empezar la sucesión, porque el Papa Benedicto me dio 2 años más. Yo estaba con 76 y medio, o sea, en diciembre tenía 77 y había que hacer el cambio. Y cuando llegó acá y estaba en el cónclave, lo chistó y le dijo, epa, epa, ¿dónde va? Fue una cosa impensada que se fue armando ahí sola y bueno, se dio. Contra cualquier imaginación, ¿no? Tenía el pasaje para el sábado anterior al Domingo de Ramos, pues pensé, ningún papa va a asumir en Semana Santa, va a asumir enseguida que sea elegido, entonces yo me vuelvo. Tenía la homilía preparada para el Domingo de Ramos, todo, ¿no? Así que, bueno, la homilía me la hice mandar por fax y la dije acá, no hubo problema. Claro, Rosa. Pero sí, no, inimaginable, bueno, Pero ¿y cómo recuerda hoy ese momento? ¿Lo buscó? Ni loco. Hay que ser chiflado para buscar una cosa de No. Y no me di cuenta. Porque el conclave tiene una dinámica de votos depósito, que yo llamo, ¿no? Hasta que no aparezca uno que está concitando un consenso, yo le doy voto a este. Es como tanteos. Yo tenía votos, pero eran depósitos, y otros más que yo, quizás, ¿sí? Pero no pesaba eso. Y bueno, yo me fui ese mismo día, después de la segunda votación de la mañana, me volví acá, no me di cuenta. Me acuerdo que fue muy matemático, subí al 5º piso a darle al arzobispo de Cuba el discurso que yo había dicho, una cosa de 2 minutos y medio en la reunión del conclave, pero como no lo pude fotocopiar, se lo escribí a mano, una cosa breve. Uy, qué lindo, me llegó un recuerdo del Papa, me dijo. ¡Epa! No me di cuenta. ¿No se dio cuenta? No, después me acordé de todo. Tomo el ascensor del 5º para bajar al 2º, donde estaba, y en el 4º sube el cardenal Errázuriz. Y me dice, ¿ya preparaste el discurso? ¿Qué discurso? ¿Qué tenés que decir en el balcón? No entendí nada. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo? Sí. Obra. Llego al comedor, son los detalles, ¿no? Y voy con el cardenal Sandy a buscar una mesa y me llaman de una mesa unos cardenales de Europa. Venga con nosotros, así nos habla de Latinoamérica. Era para tomar mi examen. Claro. No me di cuenta. Y conté Latinoamérica, lo que sea. Y a la salida vino corriendo el cardenal Santos Abril, que había sido nuncio en Argentina, ¿no? Lo conocí. Y me dijo, Eminencia, una pregunta, así del fondo. ¿A usted le sacaron un pulmón? Y yo le dije, no, me sacaron el lóbulo superior del derecho. ¿Y por qué? Era por unos quistes. Y dijo, estas maniobras de último momento. ¿Cuándo fue? En el 57. Entonces, estas maniobras de último momento, y ahí me di cuenta. Claro. Ahí me di cuenta. Dormí la siesta tranquilo. Y el otro día el cardenal Ravasi me hizo acordar de una cosa del inconsciente deshonesto. Llegamos antes de la Sistina y empecé a hablar con el cardenal Ravasi, que usaba sus libros, decía yo, para dar los libros sapienciales, ¿no? Daba clases de eso. Y charlábamos y caminábamos delante de la Sistina hasta que vimos una voz que decía, ¿van a entrar o no van a entrar? Opa. El cardenal me dijo, era su inconsciente deshonesto que no quería entrar. Qué bueno los recuerdos. Ahora, después 2 cosas que quisiera mencionarla por la persona. En la primera votación ya me di cuenta que ya era
faltaban pocos votos, ahí sí. Y ahí se me acercó el cardenal Humes, que murió hace poco, un grande. Me dijo, no te asustes, así obra el Espíritu Santo. Y cuando me eligieron la segunda votación, que seguían las votaciones, cuando ya tuve los 2/3, que después siguieron las votaciones, se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, no te olvides de los pobres. Y de ahí el nombre Francisco. De ahí el nombre Francisco. Eso me acuerdo. ¿Fue iluminado en el momento con el nombre Francisco? Sí, sí. La decisión fue en el momento. Fue en el momento. ¿Y por qué, esto es otra cuestión, por qué nunca aceptó los ornamentos, digamos, los zapatos rojos, ni la cruz? Este anillo lo tengo desde el día de la ordenación. Este pectoral, el día de la ordenación episcopal. Es el primer amor. ¿Para qué quiero otro? Claro. Es el primer amor. ¿El anillo que es de la cruz de San Benito? No. Una cruz sencilla. Es una cruz sencilla. Que lo compré en una joyería de la calle Arenales, ahí, y es de alpaca. Y funciona bien. Y la cruz me la mandó un amigo de acá. Así que lo usé el día de mi ordenación y los tengo. ¿Para qué voy a cambiar? Claro. Y los zapatos son ortopédicos, así que dije, no puedo que son ortopédicos. Y lo más sencillo, no sé, mi estilo es así, ¿no? Y me sale así. Y está muy bien porque también eso deben haber tenido en cuenta para elegirlo como Santo Padre, ¿no? Sí, los motivos no sé cuáles fueron. ¿Sigue usando los mismos zapatos? Sí, el otro día me vino el ortopédico, porque estos están un poquito gastaditos ya. Bastante gastadito. Cambié 2 veces de zapatos, pero son los mismos, son ortopédicos. Y me tomó la medida para no. ¿Y lo llevan a callejear por Roma como en Buenos Aires o no? No puedo. No puede. Previo a la elección suya, había en la iglesia como cierto desorden, estaban todos los casos de pedofilia saliendo, y ahí es como, también muchos han dicho, como que necesitaban un obispo como usted como para poner orden. Hoy tenemos, me comentaba la embajadora que hoy sacó un decreto motu propio, ¿no? Contra abuso sexual, contra menores y adultos vulnerables. Muy importante, ¿no? Sí, hoy salió todo el procedimiento que hay que hacer para estos casos, ya la reglamentación del procedimiento, ¿no? Estaba anunciado, habían sido publicadas partes, pero ya está todo eso. Pero en esto hay que ser muy justo, ¿eh? El que puso la guerra, los abusos, fue Benedicto. Benedicto, ya siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, luchó a muerte con esto, luchó a muerte. Claro, muchos no lo entendían, pero había previsto. O sea, el gran valiente de esto fue Benedicto, que ya en tiempos del anterior Papa había empezado. Pero usted lo ha profundizado. Yo seguí las huellas de él, pero el que abrió camino fue Benedicto. ¿Y le ha costado a algunos sectores conservadores de la Iglesia hacer entender que hay que profundizar ese camino? Y claro, por ejemplo, la reunión que tuve con los presidentes de las conferencias episcopales hace 3 años más o menos, que fue sobre este tema, es como que un despertarse. Y después también diciendo, bueno, los abusos no son tantos, son solo el tanto por ciento, una minoría. Sí, dicen 3%. El 3%. La mayoría, el 42 al 46% es en la familia o en los barrios, qué sé yo. Aunque fue un solo cura, una sola monja, eso es suficiente. Barato. Eso, la corrupción ahí no entra. Porque la vocación de un cura o de una monja es ayudar a crecer espiritualmente, madurar a una persona. Y eso es usarla para destrozarla. Otro día me reuní con abusados de la época, 40, 50 años atrás, ingleses, que vinieron con el arzobispo de Londres. Y estos hombres casados, abuelos, están heridos todavía. Sí. O sea, el abuso deja una marca dura. A mí me gustó ahí una frase que usted ha dicho hace poco, ¿no? Cuando le preguntan una y otra vez por la falta de vocaciones o por qué los sacerdotes son célibes, usted ha dicho, no abramos las puertas del mal a cualquiera cosa. El celibato es una disciplina temporal de la Iglesia. La Iglesia oriental, los curas se casan, hacen opción. Antes de ordenarse, yo me voy a casar, yo no me voy a casar con el fenómeno.
Occidentalmente tenemos esta tradición desde el año 1000, pero es una disciplina que podrá ser cambiada o no. O sea que no es un dogma, ¿no? El celibato. Es una disciplina que resulta, pero no tiene nada que ver el celibato con la cuestión de abuso, porque cuando ves que el 42, 46% se da en las familias, Total. que el tío, que el abuelo, que el vecino, y qué sé yo, ¿no? Total, sí, sí. Pero eso no justifica, basta un cura para Exacto. luchar a muerte. ¿Por qué eligió la Campedusa como su primer viaje a poco de ser electo papa? Porque vi el drama de esta gente refugiada, de los barcones ahogados, y ahí había una síndaga, una intendenta, digamos, lo que sería para nosotros, que era una genial mujer. Asumió la realidad como venía y los ubicó y trabajó con... Y fue reelegida 3 veces, esta mujer grande. Y yo dije, no, acá hay un drama muy grande, de un día para otro quiero ir allá. Y bueno, ahí vi con mis ojos lo que es una cosa muy interesante, una mamá, que cada vez que venía grupos y estaba mirando, destapando los muertos de ese día a ver si estaba su hija. Tremendo. Que no la encontraba. El drama de esa gente. Sigue, ¿no? Lamentablemente. Uno me contó en lengua etíope lo que había sufrido. El traductor me traducía, entendí bien. Acá teníamos una chica en reception que era etíope. Y escuchó la radio, toda la transmisión, y me dijo, el traductor le tradujo la mitad de lo que le dijo este. Destapaba todo el drama de esta gente. Eso es vivir en Santa Marta, ¿no? Con la puerta afuera. Acá tenés vecinos. Claro. Y se sabe todo. Eso es bueno. Eso es una de las condiciones por las que no eligió los aposentos apostólicos. Yo creo que fue por problemas psiquiátricos. Porque a los 2 días de elegido me llevaron a tomar posesión, tomé posesión. Cuando vi eso, no es muy lujoso. No. Pues es enorme. Es enorme. Yo digo, yo acá me muero. Claro. Es un embudo al revés, dije yo. La entrada es chiquita así, después adentro. Y solo, no, yo acá no puedo vivir. Y yo le pedí al Señor que me diera algo. Y a los 2 días pasé por la pieza huésped, yo estaba enfrente, la estaba limpiando, porque venía Bartolomeo y se iba por ahí. Y miré, ¿qué? Me dijeron, me quedo acá. Porque es un lugar para recibir, el estudio como cualquier pieza, dormitorio y el baño, nada más, una cosa chiquita. Pero... Qué bueno. Santo Padre, se van a cumplir 3 años, otra imagen impresionante, ¿no? El 27 de marzo del 2020, cuando usted allí en la Plaza San Pedro, solo, una imagen impresionante, había una tempestad, y usted ahí impartió la bendición universal, cuando comenzaba la pandemia. Triste. Unos días antes fui a ver el Santo Cristo Milagroso en una parroquia que está en Roma. De Roma, me acuerdo. Y caminé por la calle, ahí está me acuerdo. La gente respetó. Y después traje al Cristo acá, estaba en la plaza. Era la primera vez, creo que lo sacaba. Creo que era la primera vez que lo sacaba. Sí, después del 1600 y pico. Sí. Y era lluvioso, la gente no podía, había tope de hora para salir, entonces sabía que iba a estar solo. Pero había que rezar y estar con el Cristo, y bueno, salió del corazón todo eso. ¿Aprendimos algo o nada? No sé, mira, creo que la huella quedó al menos en el subconsciente o en el inconsciente. Algo hemos aprendido, algo más. Cuando vos ves la cantidad de médicos, enfermeros, enfermeras que han muerto por esto, por servir a los demás, la cantidad de gente muerta, la cantidad de gobernantes, gente de la administración pública, curas, obispos, que iban golpeando la puerta a los viejitos a ver si necesitaban algo, se movilizó mucho, eso es verdad. Y eso deja su huella. Un poco más de sensibilidad, es verdad. Y también saber que nadie la tiene comprada, La vida, ninguno la tiene comprada, La alquilamos todos los días. Y eso también nos enseña un poco. Después, viste, la memoria
Estaba escribiendo usted justo Fratelli Tutti, ¿no? Sí. Fratelli Tutti le escribí viendo el drama de tantas contradicciones humanas que nos despedazan entre nosotros. El primer capítulo están descritas todas. Sí. ¿No? Y bueno, no podemos vivir así. No podemos. Y de ahí salió todo. Ahora, ¿qué nos pasa, digo, para no aprender? Porque usted habla ahí mucho de la fraternidad, ¿no? Y digo, ¿qué nos pasa a los seres humanos que nos cuesta tanto ver las miserias humanas, pero se sigue adelante? Ya en una de las familias más importantes, Jacob y sus hijos, ya había problemas entre los hermanos, ¿no? Si la misma Biblia lo nota, si entre Caín y Abel había problemas. Hay algo en la fraternidad inmadura que lleva al desprecio o a la destrucción, ¿no? Ya sea la destrucción del barrio familiar o la destrucción universal en una guerra. La opción por la destrucción la tenemos dentro. Porque es la opción, digamos, hablando ya teológicamente, por el pecado, ¿no es cierto? El pecado te destruye. Porque te saca del equilibrio, aquí me gusta usar, de la armonía humana. No, Dios nos creó con una armonía impresionante. El pecado siempre la rompe, ¿no es cierto? Porque te enamorás de la plata y ya te desequilibras para acá. Te enamorás de las aventuras bélicas y te metes en una banda y te vas por allá. Te enamorás de los negocios sucios, te vas por allá, ¿no? Y entonces eso nos quita la armonía con la cual Dios nos creó. Ahora, es muy lindo ahí, porque es muy bueno, porque usted en un momento de Fratelli Tutti dice, algunos piensan que hay que mejorar lo que ya está mejor. No es eso. Hay que hacer algo nuevo, ¿no? Ahí está. No solo una casa, vos le podés cambiar el yeso, pintarla 2 veces, llega un momento que tenés que quitar todo el revoque y revocar de nuevo, si no, no va. Hay que hacer todo de nuevo, hay que cambiar cosas un poco más en profundidad. No basta con una pincelada de barniz, no basta. Y además el mundo nos está reclamando, ¿no? Ahí usted también, en una de las primeras encíclicas, ¿no? Laudato también habla mucho de la casa. Estamos Francisco. Usando. Acá los pescadores de San Benedetto del Tronto, que vinieron a verme, me dijeron la cantidad de toneladas de plástico que habían sacado en un año. Y ellos por conciencia no lo volvieron a tirar al mar, sino que pagando ellos la diferencia, porque en vez de pescado llevaban plástico a veces, se van a la playa y lo acondicionaban, lo destruían, o no sé cómo hacían. Pero el mar está lleno de plástico. Vos abrís un pescado y te encontrás con pedazos de plástico adentro. Total, tremendo. Ahí el otro día en la misa por los 10 años de su pontificado usted dijo, regálenme la paz. ¿Es una utopía? Es una utopía, pero una utopía por la cual tenemos que luchar. La paz. La guerra es un drama. La guerra nos ceba, nos destruye. Cuando fui a Redipulia, esto lo dije varias veces, en el 14, por el centenario, lloré viendo ese cementerio. Un 2 de noviembre que fui a celebrar a Anzio, cementerio americano, ahí fue el desembarco de Anzio, sí. Miraba la edad de los chicos, 18, 20, 22, lloré. No me da vergüenza decirlo, no puede ser esto. Cuando se cumplió los 60 años del desembarco en Normandía, que fue el principio de la liberación europea contra Hitler, ¿no? Contra el nazismo, en la playa quedaron 30.000 chicos, porque los nazis los esperaban. Lograron meterse, pero... Pensé en las mamás, ¿no? Que reciben una carta, señora, usted es mamá de un héroe, aquí tiene la medalla. ¿Y a mi hijo qué? La guerra mata, la guerra destruye. Y cuando veo ahora los partes de guerra, en el frente ucraniano, que es el que tenemos más cerca, pero está Yemen hace 10 años, Siria hace 13 años, Myanmar con los rohingyas que están girando como gitanos, pobrecitos, porque no los recibe nadie. La guerra parece esencial. Y el drama peor
es el negocio de las armas. Total. Mira, hay principios claros sobre la guerra. Cuando un imperio se siente débil, necesita hacer una guerra. Cuando un imperio se siente débil porque hay algo que lo mueve, entra en el comercio de la venta de armas y en el comercio de probar armas nuevas. Los ucranianos denunciaron que había unos drones que venían de Irán. Probablemente estaban probando armas nuevas. O sea, el negocio de las armas está al orden del día. Una vez una persona muy seria, un estudioso de economía, me decía, 1 año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo. Exacto. Porque ese dinero se reinvierte de otra manera. O sea, fabricar para destrucción. Nunca me olvido un muchacho en el sínodo para los jóvenes, ingeniero, chico de 28 años, recibido, que estaba buscando un trabajo que no conseguía. Y había conseguido una fábrica, qué sé yo. Y bueno, como ingeniero lo tomaron. Bueno, estuvo haciendo los papeles. Y ahí se enteró que ahí se fabricaban armas. Dijo, no, yo no puedo colaborar con esto. Y renunció a su trabajo, no aceptó el trabajo, y gitaneó la vida como podía. Qué bárbaro. ¿Y qué pasa? Porque usted ha hecho esfuerzos ahora en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Y qué pasa que ni las religiones... Incluso usted se reunió con el... con Kirill por Zoom. Bueno, sí. ¿Qué pasa que las religiones tampoco pueden detener? Volvamos al inicio de los mitos, pero mitos en el sentido cognoscitivo, no en el sistema supersticioso. Los mitos bíblicos, ¿no? La guerra triunfa y el hombre quiere hacer la guerra. Quiere hacer la guerra. Una vez que estaba más o menos situado, hagamos la Torre de Babel. Y lo que interesaba era esa riqueza que había tenido la torre. Hacer un ladrillo en aquella época costaba mucho. Porque había que traer la paja, el barro, todo esto, secarlo, cocinarlo y subirlo. Se caía un ladrillo mientras lo subía, era un drama, se perdía mucho. Se caía un hombre, no pasaba nada. No sucede ahora, sucede ahora. La cantidad de personas esclavas en lugares de trabajo que no conocemos son esclavos de otros intereses. Total. ¿No? Y esto no es porque el capitalismo no tiene que ver, es la esclavitud, el uso de la gente como material. Pero bueno, ahí el capital, usted también en Fratelli Tutti alguna crítica al neoliberalismo hace. Evidentemente está. San Juan Pablo II fue el que dio un paso lindo con la economía de mercado. Sí, con la economía de mercado. Cuando él dijo economía social de mercado. Y ahí la ajustó un poquito. Economía social de mercado. Y eso la ajustó un poquito. Sí. ¿No? En Argentina se está haciendo mucho la economía social de mercado. Me alegra eso, me alegra. Y lo están llevando adelante muchos promotores sociales. Me alegra. Pero cuesta. Los grandes ponen obstáculos siempre. Lamentablemente. Por los 10 años usted recibió una carta de todos los dirigentes, o algunos no firmaron, ¿no? Pero desde el presidente, la vicepresidenta, el jefe de gobierno porteño, dirigentes sociales. Usted le agradeció, le dijo muchas gracias, pero les mandó un lindo mensaje. Júntense, así como se juntaron para firmar esto, júntense para hacer algo por la patria. ¿Qué les pasa hoy a la dirigencia argentina que está tan confrontativa y no se puede reunir para sacar el país adelante? Nos encantan las internas a nosotros. Armar una interna sobre cualquier cosa. Hacemos una sociedad. Hay un cuentito, ¿no? Que terminan 6 o 7 ejecutivos de firmar un acuerdo. Las secretarias pasan el acuerdo de las respectivas empresas. Y mientras esperan que venga el champán para brindar, debajo de la mesa, con hacen otra. El internismo nuestro es dañoso. Hasta tal punto que a veces el internismo es más fuerte que las pertenencias clave, ¿no? Y un internismo destruye la afiliación política. Vos sos radical, sos socialista, sos peronista, lo que seas, pero tenés una afiliación política. Pero acá hay una interna. Y entonces ya esa interna va resquebrajando la afiliación política de eso. Y lentamente se hacen diversos sectores, partidos dentro de esto,
que no tienen fuerza política de convocatoria, ¿no? Entonces le pasa lo de Alemania. Ese libro yo lo recomiendo. ¿Qué libro? Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas, y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó y se hizo hombre, creció como chico y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia. Sí. Mostrame tu carta de identidad histórica, mostrame tu pertenencia. Lo mismo que hace cualquier comerciante cuando le propone un negocio. Mostrame los papeles de Ahora también ahí, querido padre, ¿no le parece que también hay responsabilidades en las dirigencias, no solamente políticas, en las dirigencias actuales, que se corre el riesgo? En la Argentina también, yo no lo quiero comprometer en esta charla, pero yo sé que es su preocupación también sobre la Argentina, que se corre el riesgo por las ausencias en el presente de responder esto que volvíamos. ¿Por qué nos cuesta tanto reunirnos para resolver problemas y hay una fragmentación política que asusta? La fragmentación, ¿por qué? No sé, es el triunfo del egoísmo sobre el comunitarismo, ¿no es cierto? Si decimos que somos una sociedad, que somos un país, que somos una nación, que somos una patria, y aquí me gustaría bajar en un puntito claro, ¿no? ¿Tenemos conciencia de la nación argentina? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Tenemos conciencia del país argentino, de los límites? ¿Verdad? Pero tenemos conciencia de patria, que es distinto. Patria. Patria. Hay un poema, Dragón es un poeta argentino, no es muy conocido, pero tiene un poema que es una belleza, es para llorar, ¿no? Se nos murió la patria. Y termina con una frase, me perdonen que la cito ahora: es triste ser huérfano de patria. Yo pregunto, ¿estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? Nos hemos reencontrado con la madre patria, que es superior a los conflictos, superior a los partidos, superior a las divisiones, superior a todo. La madre patria. Es triste ser huérfano de patria. No acuso a nadie, me lo pregunto. ¿Somos huérfanos de patria? ¿Luchamos por la patria o no creemos en la patria? No sé, son preguntas que vienen. Cada uno se las responde. Solamente subrayo el final del verso de Dragón. Es triste ser huérfano de patria. Está lindo para una nueva encíclica. Me da trabajo. Se la dejo picando a nivel mundial. Ahora, ahí también a mí me impresionó mucho, me gusta esta simpleza con la que usted habla y creo que tiene que dejar cada vez más. Pero en la nota que usted le dio a Daniel Haddad, en un momento usted también se puso firme y hablándole así a muchos les dijo: no tenés derecho a decepcionarte con el pueblo que tenés. Pensá un poquito las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante. Y hoy hay dirigentes en la Argentina que hablan, discúlpeme, pero después vamos a ir porque usted ha nombrado esa palabra, usted la nombra para el periodismo. Dicen: este país es una mierda, no vale nada, no vale, y quieren después que lo voten. El que no está enamorado de su mujer no puede ser un modelo de progreso y de familia. Tarde o temprano se van a divorciar. La pregunta que yo le haría a cualquier argentino, a cualquiera: ¿vos estás enamorado de tu patria? ¿O te vas acomodando? ¿O no crees en tu patria? ¿Perdiste el sentido de patria?
Se te murió la patria. A veces, preguntémosle a cualquier chico, ¿vos sos patriota? ¿Qué es eso? No digo todo, pero... Y hay un reduccionismo del patriotismo a ideologías, ¿no? Claro. Y eso es malo. Patriotismo es más que una ideología. Patriotismo es la expresión del pueblo. Y sobre esto subraya un filósofo nuestro, jujeño, que hay que reencontrarlo, Kusch. Kusch es el hombre que puso al pueblo en el medio. Y al pueblo como sujeto de desarrollo de un país. Kusch es el que elabora mejor lo que es una filosofía del pueblo, una política del pueblo. Es fuera de todo partido, vale para todos, ¿no? Pero vale para la patria, ¿no? Y hay un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo, como muchos argentinos, que es el odio en la política argentina. Que han llevado, usted vivió el 55, volvió el 76, estamos en esta fecha recordando un nuevo aniversario por la memoria, verdad y justicia, que sé que usted lo lleva muy adentro. Y en estos momentos hay odio, violencia política que ha llevado a intentos de asesinato contra la vicepresidenta de la Argentina y donde la justicia ha dicho todo ha sido precedido por odio político. Hay imágenes políticas en mi vida que no me puedo olvidar. Una es mi abuelo. Mi abuelo vivía en Quintino Bocayuba 556, casas viejas, de 2 patios y fondo. Por ahí están los salesianos. Claro. Y en el fondo tenía el taller de carpintero y le venía a vender las anilinas el Pidio González. Ah. Y los 2 viejos tomaban té con vino, porque mi abuelo era radical de novena. Vino? Sí, té con vino. Lo estoy viendo. Té con un chorro de vino le ponían. Y hablaban de política. Mi abuelo era radical del 90, ¿no? Mi abuelo, que vestía como en aquella época, era carpintero, para cuando salía a la calle, salía con polainas, galera y bastón, ¿no? Era como se usaba en aquella época. Y la pertenencia radical no la negociaba, un irigoyenismo de aquello. En la segunda tanda de Curumalal era él, ¿no? Oh. El único abuelo argentino, hijo de genoveses. Yo veía esos políticos. Claro. Fui de chico, porque éramos muy antiperonistas, éramos radicales fuertes en casa. Fui de chico, que tendría 8 años, con un tío, pero nos volvimos enseguida, al acto de Plaza Francia del 45, donde estaba la Regina Pacini de Alvear, hasta el Américo Yoldi, que le decían Norteamérico Yoldi, ¿no? El socialismo. Es curioso, ahí no quiso ir Iscaro. Rubén Iscaro no quiso ir el marxismo comunista revolucionario, claro, porque no quiso entrar en la trenza de fusionar la identidad, ¿no? Cuestionable, evidentemente. Pero ahí tengo un recuerdo que quiero mencionarla, porque es una gran mujer. Murió ya su hermana, Clelia Iscaro. Esta viejita venía al arzobispado a venderme nuestra palabra y a pedirme plata para la próxima edición. Encantadora la viejita. Era muy amiga de la esposa de Mario Cafiero. Y juntas, con otras señoras, ayudaban a que la movilización de mujeres no fuera una cosa vandálica, como grupos feministas querían, sino una cosa buscando el derecho de la mujer. Esta viejita me enseñó tanto, tanto. Una comunista, pero una política de raza, ¿no? La recuerdo con cariño. ¿Y qué le enseñó, por ejemplo? ¿Qué le enseñó, por ejemplo? ¿Cómo se hace la verdadera política? ¿Cómo la política es el arte de presentar un proyecto y convencer al otro? Y ella iba con nuestra palabra convenciendo. Bueno. Y por otro lado le pedía al arzobispo plata para poder mantener esto. Sí. O sea, no me olvido de esa gente. Políticos de raza, el Pidio González, esta mujer. Tuvimos políticos de raza, tuvimos, ¿no? No hablemos de Irigoyen, no hablemos de Balbín, gente de raza. Tuvimos presidentes de raza, ¿no es cierto? Y a veces nos vamos como perdiendo lo que es esa raza política, que es un servicio a la política, no es una fracción electoralista que a veces da vergüenza cuando te encontrás políticos con 4 divorcios políticos, es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria.
Usted sabe que yo tengo una frase que uso mucho en la actualidad, que no es mía, que la tomé de Susana Rinaldi, que es memoria activa. Memoria activa. Claro, es decir, no, vamos a, este es el hombre, esta es la persona que en este momento puede, pero mostrame la identidad. ¿Cómo fuiste creciendo en tu partido? No, yo vine de otro partido, pero de aquel otro habías venido de otro. Pará. Estoy inventando, pero... No, está bastante cercano a la realidad. No exagera, está bastante cercano a la realidad. Hay identidades que o las tenés o no las tenés. Exacto. La pertenencia religiosa, la pertenencia política, no es un vestido que te cambiás, no es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy y otro mañana. La llevas adentro, es la pasión política. Y esto del odio en la política, que es mal consejero, ¿no? Perdón. El odio en la política que ha surgido tanto. El odio en la política es porque es una destilación de lo que producen algunos malos políticos. Nosotros entonces confundimos el odio a los malos políticos con odio a la política. La política es noble. La preocupación, la acción política es noble. Es una vocación de nobleza, de construcción de la patria. Claro, si uno la usa mal y la corrompe por su conducta, provoca la reacción, ¿no? ¿No se ha quedado un poco, no quiero endilgar responsabilidades, pero la Iglesia en la Argentina no se ha quedado un poco, no ha perdido terreno frente a estas avanzadas? Antes era como que tenía una autoridad para decir cosas, y no es como que ha perdido terreno ahora. Puede darse. Yo no quisiera generalizar. No, obvio, es malo generalizar. Diría, como en todos lados, hay obispos que son más, y otros que son menos, ¿no? Recién hablábamos de uno, de Paso. Es un tipazo. Dejó de ser obispo y siguió siendo un hombre que marca rumbo, ¿no? Hay obispos de primera en Argentina. Hay obispos buenos, pero quizás que no acertan con el camino, como en todos lados. En todos lados hay de todo, ¿eh? Pero tenemos obispos buenos. Sí, ahora, pero a veces anímelos a que salgan a hablar, les cuesta hablar, ¿eh? ¿Sí? Y no es porque no le digamos que salgan, porque le damos las posibilidades de nuestros medios. Anímelos. ¿Cómo no? Anímelos, hacen falta. Bueno. ¿Y cómo ve en esto el avance, por ejemplo, de otras iglesias en la política? Por ejemplo, las iglesias evangélicas. Bueno, ahí hay que discernir mucho las cosas, ¿eh? Una cosa son los evangélicos de raza. Acá, durante el tiempo en que Lula estuvo preso, sí, me reuní 2 veces con las comisiones que estaban trabajando por su liberación. Lula libre. Lula libre. Esas reuniones las conducía Amorín. Una vez vino el actual presidente de Argentina. Sí. Fernández estaba en esa reunión un día. Y ahí había también una teóloga luterana, brasilera, una mujer de unos 50 años, sí, muy capaz. Sí. Yo le pregunté a ella, le dije, ¿qué pensás vos de esta iglesia? No son ni iglesia ni cristianos, son políticos disfrazados de religión. Y ella habló de sectas, una luterana, una protestante. O sea, que hay que distinguir muy bien entre lo que es una confesión religiosa que sirve al pueblo y lo hace crecer, sea católica, sea protestante, de lo que es una iglesia comercial, una iglesia entre comillas, una denominación religiosa que busca su propio interés. Y lamentablemente, me decía esta mujer, teóloga luterana, en América Latina hay que estar muy abierto para saber distinguir lo que es una secta de lo que es una iglesia evangélica. Ella defendía un poco las iglesias evangélicas verdaderas y no, sí, estas sectas que... Y me dice, fíjate vos, me decía, una de las características de estas sectas es que buscan el número y después te abandonan a los fieles. Interesante. Es interesante. No menciono ninguna, yo no menciono ninguna, pero tengan cuidado para distinguir una verdadera iglesia. Acá en Italia hay iglesias evangélicas fuertes, los valdeses son serios. La Iglesia de la Renovación que dirige el pastor Teatino ahí cerca de Nápoles son serios. Hay evangélicos muy serios acá en Italia.
Y después están esas sectas que acá no se ven tanto, pero en América Latina se ven más. En América Latina se ven, sí. Usted sabe que usted ha hablado, creo que es el primer papa, porque bueno, es un fenómeno mundial y en América Latina lo hemos vivido muy de cerca, que es el lawfare. Y les ha hablado a muchos jueces argentinos acá, le ha escrito, ¿no?, a algunos jueces, ahí a Alejandro Slócar, en algún momento usted le ha enviado sobre un congreso que había en ese momento, donde ha una y otra vez reiterado cómo tienen que estar sujetos a la verdadera justicia y no al armado. Se sigue lamentablemente y se ha perseguido, bueno, Lula en la Argentina, Correa en Ecuador, Evo, la actual vicepresidenta en Argentina, con esto. Digo, ¿por qué? Porque yo creo que vienen acá, lo escuchan, pero después cuando tienen que actuar, niegan, lo han negado hace poco. Ayer estuve con un gran jurista argentino, que es miembro de la Comisión Interamericana, un gran tipo, un gran juez, un gran jurista, que fue miembro de la Corte también, pasó por acá y charlamos un rato. Y yo le decía a él, no hago nombre, inventalo vos. Está bien, no hagamos nombre propio. Somos amigos. Y con este hombre vimos esto. El lawfare abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que llegue a tal puesto, entonces le empezamos a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Y así fue condenado Lula. Sí. Cuando se revisa lo de Lula, siguiendo a hablar de Brasil, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Y con Lula la sacaron por un acto administrativo menor. No pudieron. Es verdad. Una mujer de manos limpias, excelente mujer. No pudieron. Y con Lula lo metieron en cana, y no pudieron. Bueno, decían, no hay pruebas, hay indicios. Bueno, te juegan eso. Ayer precisamente salió eso, con el olor delicto, que lo llaman fumus delicti. A veces el humo del delito te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamento. Estos que quieren condenar por este camino usan el olor, el fumus delicti, como realidad. Y empiezan con los medios de comunicación a dejarte a la persona offside. Y después ya es fácil proceder. Un juez siempre crea jurisdicción. Generalmente puede crearla porque su creatividad va por ahí también, pero una jurisdicción armónica con el derecho, porque cuando te encontrás un juez que te crea una jurisdicción totalmente opuesta con el derecho, es como decimos, los hemos tenido en la Argentina, un chantapufi, como decimos nosotros. Totalmente. Ahora, ¿cómo se hace? Porque se condenan inocentes. Sí. Se condena inocentes. Sí. Y en Brasil sucedió lo mismo con estos dos casos. ¿Y cómo se puede hacer para alzar la voz y purificar eso? Y hay que alzar la voz, hay que decir acá hay una irregularidad, hay otra. Y los políticos tienen esa misión, ¿no?, de desenmascarar una justicia que no es justa. Lo que pasa es que ahí entramos en otro. Cuando hay connivencias por el Pepe, el Pepe, usted sabe que al Pepe lo tengo de columnista todos los jueves en el programa de radio, al Pepe Mujica. ¿Se acuerda siempre de usted? Un grande. Siempre habla mucho del medio ambiente y lo nombra usted mucho. Y el Pepe dice, los sectores de la derecha se unen por los intereses y los sectores progresistas se separan por las ideas, ¿no? Sabio. Ahora digo, ahí también hay, en este momento en Argentina se ve mucho, un poder político, mediático y judicial que ha trabajado en conjunto para llevar el lawfare adelante. Sí, no conozco los detalles, pero los resultados se ven ciertamente, ¿no? El Pepe Mujica es uno de los grandes de Latinoamérica, ¿eh? Su mujer también. Lucía, un poquito más ideóloga, pero es seria.
es seria. Vino aquí varias veces, sí. El Pepe es tan campechano como usted. Sí, es un tipazo. Usted sabe que a veces los jueves, 7 y 10 de la mañana, todos los jueves puntual. Y por ahí nos retrasamos nosotros un poquito, entonces atiende Lucía. Dicen, el viejo ya se fue al campo. Se sube al tractor y anda. Sí. Usted ya cuando era arzobispo de Buenos Aires, en ADEPA habló de los 4 pecados del periodismo. A algunos colegas no les ha gustado el año pasado cuando usted volvió a hablar de esto, sobre todo cuando habla de la coprofilia. Me gusta que toquemos este tema, porque también los periodistas tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Eso de los 4 pecados, la primera vez que lo dije fue en el hotel, que fue en Nogaró, creo, que fue una cena ahí de todos los propietarios, sí. ADEPA. Y antes de la cena había una conferencia y ahí hablé de eso, que se me ocurrió casi en el momento, porque no estaba para graficar, ¿no? Y ningún medio periodístico puede ir adelante con la calumnia, con la difamación, con la coprofilia. No puede ir adelante, no puede. Se usa eso para una inversión de capital, porque atrae, ¿cierto? La calumnia, la difamación, la condena falsa. O sea, el medio de comunicación tiene que ser honesto, con honestidad de decir la verdad y decir la propia idea sobre la verdad. Esa es la creatividad. Está este hecho que es verdad, yo lo interpreto así, pero doy lugar a que otro me chumbe del otro lado y arme una linda discusión. Claro. Eso es creativo. Pero ocultar la verdad o deformarla o hacer de los medios de comunicación una escuela de difusión de las cosas que están podridas, la coprofilia, no va. Y menos de la mentira, ¿no? La mentira, ¿no? Es un problema serio, la ética de la comunicación. No se puede mentir. Uno puede decir, me parece que. Puede estar abierto a que lo corrijan. Pero dogmatizar y después insultar, destruir al otro, eso no es medio de comunicación. Eso es guerrilla. Es guerrilla. Lo estamos viviendo, lamentablemente. Ahí también había una época en que la Iglesia tenía, en la Argentina dio mucho ejemplo en los medios de comunicación la Iglesia. Sí, tuvo muchos medios, sí. Incluso en el Arzobispado de Buenos Aires tenemos la televisión que sigue andando. Pero también tenía comisiones de comunicación social que eran muy interesantes. Sí, que salían al frente, Sí. Cuando le dijo a los jóvenes en Brasil, hagan lío, ¿qué les quiso decir? Hoy no veo, volviendo al tema del odio, ojo a quien siguen. En la Argentina, lamentablemente, hay ahora sectores de la juventud, desinformados o no, pero que siguen mucho estas ideas que no tienen un sustento. Bueno, por eso mencioné Síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Un muchacho no se casa con una chica sin historia, una chica no se casa con un muchacho con historia. Quiere conocerle la familia, de dónde viene. Entonces, en la política, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pertenencia? La pertenencia. Pertenencia al partido, cuando yo era chico, era casi como una religión. Sí, era una religión. Casas que eran radicales a muerte, pero todos los viernes pasaban los socialistas vendiendo La Vanguardia, porque no se la dejaban vender en los kioscos, tiempo de... estoy hablando de 50 y tantos, y los radicales de casa iban a comprar la Vanguardia para estar contra el gobierno, ¿no? Porque había una pasión política, ¿no? Pero había fundamentos. Total. Los socialistas creían en sus y se defendían. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo?
Y siempre. La ultraderecha se recompone, es curioso. Se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Los pobres. Los pobres. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos le decís es comunista. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve hambre, me saciaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista, comunista. Pero hemos caído a veces en la tentación de reducir el evangelio a un modus vivendi burgués, ¿no? Sí. Qué buena esa respuesta, ¿eh? La respuesta a la justicia social para frenar estos avances alocados. Claro. Usted dejó una senda ahí en Buenos Aires con los curas villeros, ¿eh? Curas villeros son grandes. Es verdad que hubo al inicio una cierta ideologización en algunos de ellos. Los que están ahora, que se van por vocación, son grandes, y el obispo que los guía es un villero grande, un hombre de iglesia, un corazón grande, un hombre equilibrado, serio, ¿no? Muestran lo mejor de su cercanía al pueblo, ¿no? O sea, no son villeros por ideología, no, son villeros porque son pastores que viven en la villa. Primero pastores. Las ideas van atrás, ¿no? Sí, es verdad. Y también el trabajo que hay que hacer y que hacen contra la droga y contra el narcotráfico, ¿eh? Eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo el narcotráfico. Me dicen que hay algunos sectores del país que son calientes, ¿no? Rosario. Que dicen la capital del narcotráfico. No sé si es así, pero hoy decir Rosario eso. está muy problematizado. Y algunos sectores de la capital federal también, que usted conoce muy bien. Volviendo un poquito al internismo, pero ¿cree que en esto que usted bien marcaba, ¿no? Que el argentino todo hace interna y todo, ¿cree que hubo sectores cuando lo eligieron papa a usted que lo veían como en ese momento como que iba a ser el jefe de la oposición y usted asumió lo que tiene que ser, un papa para todo el mundo, y quedaron enojados con usted? Por eso tantas campañas en contra suya. Sí, yo no la sigo, te digo la verdad, no la sigo. Y incluso no sabría quién me está tirando, ¿no? No sabría individualizar. Sé que se dicen cosas, pero por salud mental no me meto. Hace bien. No me meto, si no me amargo la vida, ¿no? Y sin poder ayudar. Yo prefiero ayudar positivamente cuando veo una puerta abierta para ayudar. Pero en estos internismos son enfermedades, ¿no? O sea, una cosa es el médico que vos le traes un enfermo de una enfermedad grave, contagiosa, una peste, que se pone todas las cosas para poder curar al tipo. Y otra cosa es el que se mete sin precaución y termina mal. Tengo que tomar distancia, pues estoy lejos, y meterme todos los filtros necesarios para no hacerle daño a mi pueblo, ¿no? Y respetarlo. Pero siente o ha percibido que hay gente equivocada, obviamente, porque todos lo conocemos, que está como enojada con usted por no haber asumido ciertos roles. Me lo dicen, me dicen algunos que me señalan, digo, bueno, rezo por ellos y siempre mi llamado es a la objetividad, a la verdad, claro, ¿no? Que toquen las cosas, ¿no? ¿Sigue llamando, que usted lo hacía al inicio, a algunos curitas de distintos puntos del país, sí, o a gente que lo sorprende? Sí, acá también es una cosa que llamo, sí, cuando veo una carta de alguien de acá, lo mismo. Continuo a llamar a presos, eso sí. Me impresionó que el otro día contó que habían venido a recibirlo, vinieron acá a visitarlo de una cárcel acá cercana a Roma. No, de Padua vinieron. Ah, de Padua. Sí, consiguieron 6 de ellos que le dieron permiso para pasar el fin de semana en Roma. Vinieron con el capellán, la jueza que autorizó eso, el
un delegado de la Gendarmería. Y estuvimos acá reunidos. Eran 6 de ellos con toda esta gente. Abrimos una botella, charlamos un ratito. ¿Botella de qué? De vino acá. De vino. ¿Y qué vino? ¿Qué vino? No sé. Uno ¿Argentino, no? No, hay tenemos vino que enviar. argentino. Pero, tenemos que enviar. Es curioso lo de los presos. ¿Lo hacía usted en Buenos Aires? Sí, yo iba mucho, pero acá una cosa que quiero decir, visité muchas cárceles, todos los Jueves Santo a la tarde voy a lavar los pies a una cárcel. Y me di cuenta que las cárceles que dirigen las mujeres funcionan mejor que las que dirigen los hombres. Saben manejar mejor los conflictos. Conocen a cada uno. Una anécdota, en una ciudad X que fui yo, había un almuerzo en la catedral y se invitaron a toda la gente necesitada. Y la cárcel, que era bastante grande, mandó 30 presos, no sé cuánto. Lo dirige una mujer. Cuando volvieron, faltaban 3 presos, que no volvieron. Entonces la policía le avisa a la directora, ¿quiénes son? Fulano, fulano. No hay problema. Este tiene la familia en tal pueblo, este en este. Mañana están de vuelta. Fueron a pasar el rato con la familia. Y al día siguiente estaba. Eso se llama conocer a la gente. Son geniales. Total. Las mujeres para esto tienen una capacidad. Ojo que hay hombres directores de cárcel excelentes. Sí. Estoy hablando del bien al mejor. Sí. Las mujeres para esto son mandadas a hacer. Para ir terminando y agradeciéndole. Yo tengo pero ahora le voy a dejar una sugerencia si me permite. Sí. Pero una de las palabras que más usó Jesús es todos. ¿Están todos hoy en la iglesia? Me encanta. Vos no podés sectorizar la iglesia. Todos adentro, todos. A los que se creen con carta de ciudadanía en la iglesia, les digo aquella parábola de que los que no quisieron ir a la fiesta de bodas, ¿no? Los exquisitos que dijeron, no, a esto no voy, va a saber por qué motivo. Y Jesús que dice, la fiesta está armada, vayan, inviten a todos, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos. Y todos adentro. Puede estar a la casa de todos. Que si este no puede porque este está en pecado mortal, su conciencia que vea con Dios. Yo lo tengo todo adentro. Después si quieren hablar, hablamos. Pero todos en la casa del Padre, todos. Padre, que yo no estoy casado por la iglesia, todos adentro, pues hablamos. Si quieres hablar, hablamos, pero ya estás adentro. Es decir, todos. La iglesia ¿están faltando o hay por ahí? Porque ahí el otro día yo quiero esto que usted lo aclare. En uno de los reportajes que usted dio, que le preguntaron sobre los divorciados que no pueden comulgar, y usted le dijo, creo que a Elisabetta Piqué, que hablen con los obispos. Claro. ¿Qué quiso decirle? Benedicto, que era un gran teólogo y tenía sentido a la realidad, no hablaba de pavadas. No. Benedicto dijo 3 veces esto. Una vez lo dijo en el Alto Adige, otra vez en Piamonte y otra vez acá. Hay una gran cantidad de matrimonios que es inválido. No sé si dijo la mayoría, pero una gran cantidad seguro. Que es inválido por falta de fe. Claro. Porque cuando se casaron, dijeron para siempre, pero no sabían lo que significaba para siempre. No había madurez humana para eso, por falta de madurez humana. Y ese matrimonio es inválido, por falta de conocimiento. Sí. Entonces, cuando en Amoris Laetitia puse aquella famosa nota que había que acompañar a los matrimonios en esta situación, algunos se rajaron la vestidura. No, ¿cómo? Están en pecado mortal. ¿Y vos en qué estás? ¿Quién sos vos para decir eso? Claro. Son hijos de la iglesia, cada uno en su situación especial, y el obispo se haga cargo de cada uno de ellos y los vaya acompañando según la necesidad de cada uno. Algunos se hagan una oración de matrimonio primero, otros será otra cosa, pero acompañar a la gente, no bajar la guillotina antes del juicio. Claro. Esa es una de las injusticias más grandes. Que incluso también están los matrimonios separados. Sí. Cuando éramos chicos nosotros, los grupos católicos más o menos serios, de iglesia, no podían visitar a la familia de los divorciados. Es verdad. ¿Dónde estamos?
Claro. Todos. Qué lindo Después adentro eso, qué vemos. bueno. Y Pero ahí, adentro. claro. No le voy a preguntar si va a ir a la Argentina, yo sé que en algún momento iba a ser el momento adecuado en que usted dice... Estuve a punto en el 17 y vamos. Sí, una pena, pero no está enojado con la Argentina, como dicen algunos. Mi pueblo, por favor. Exacto. Y ayúdeme a discernir, porque mientras preparaba esta entrevista se me vino mucho, en todo momento aparecía la parábola del buen samaritano. ¿Conocés la ópera pop esa tan linda? No, ¿cuál? Es una ópera pop que salió hace 5 o 6 años sobre el hijo pródigo. Y que hablando con un amigo le cuenta que quiere volver a la casa del padre. La hago corta. Escribile a tu papá que querés volver y decirle que ponga un pañuelo blanco si te va a recibir en tal ventana. Y cuando están llegando a la casa, ven toda la casa con pañuelos blancos de todos lados, ¿no? Dios te espera con sobreabundancia. Y el buen samaritano, por favor, miremos ese anónimo, que es el que pone en marcha el servicio. No miremos tanto para arriba, no escupas arriba que te va a caer en la cara. Ayudar al que está tendido. Y estamos llenos de gente tendida, con la mano. Y con esto quiero decir algo importante. Nosotros a veces tenemos el vicio de mirar a la gente por sobre el hombro. Sí. Hay una sola actitud, un solo momento donde es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo. Claro. Cuando te agachás para ayudarlo a levantarse. Otra manera no es lícita. Está bueno. Aparte usted siempre dijo, no critiquen, dejen de criticar tanto, ¿no? Quiero que envíe un mensaje y una bendición a todos, los que en este momento están viendo esta, y le agradezco una vez más. A todos y a cada uno, a los abuelos que hablen con los nietos, a los papás, a las mamás, a los hermanos, a la familia, a los que están solos, a los que se les fue mal en la vida, a todos. Tenemos un Padre que nos quiere mucho. Por más pecadores que seamos, tenemos un Padre que nos quiere mucho. Mirá para arriba y seguí adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Hermoso. Me hizo emocionar.